todos los días es una alegría reencontrarnos a través de la señal de Nuevo Tiempo con temas interesantes y temas destacados. Estoy junto a Carol Smith. Caro, ¿todo bien? Todo bien, Samuel, gracias a Dios porque nos encontramos en un nuevo programa aquí junto a Destaques. Gracias a ti que nos acompañas y que eres parte de nuestro encuentro de todos los días. Un saludo muy especial a los amigos que acompañan por las redes. ntplay.com es el sitio donde tú puedes encontrar todos los programas, las temáticas, los invitados que recibimos aquí, aquel tema que te identifica, que es de tu interés. Tenemos muchísimo, como siempre, para ofrecerte. Y hoy estamos en nuestro segmento de salud. Exactamente, Carol. Estamos comenzando la semana hablando acerca de salud. El tema que vamos a abordar el día de hoy, querido amigo, amiga, es la cefalea, los dolores de cabeza, esa migraña que tal vez tú estás pasando o conoces a alguien que ya pasa de manera constante todos estos problemas, ¿verdad? Y que hasta parece algo normal en su vida. Pues no puedes perderte el tema del día de hoy porque tendremos un especialista. Él es el neurocirujano, el doctor Jairo Céspedes, que nos va a contar su experiencia y nos va a ayudar a entender este tema que es complejo, ¿verdad? El dolor de cabeza, la cefalea, la migraña, Carol. Así es, nuestro programa dedicado a aquellas personas que viven tal vez con dolores frecuentes de cabeza, las famosas migrañas. Vamos a preguntarle, ¿no es cierto?, a nuestro invitado, ¿será que existen tipos de migrañas, de cefaleas? ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los factores que inciden para esta afección? En fin, la importancia de no automedicarse es algo que siempre recomendamos, Samuel. Exacto, Carola, y qué bien que lo mencionas porque está muy común que hoy en día las personas puedan automedicarse, ¿no? Tengo un dolor de cabeza, voy a la farmacia, me compro tal medicamento, ya estoy acostumbrado, pero ¿será esta la recomendación que tendremos el día de hoy? No puedes perderte ni un minuto del tema que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a responder muchas preguntas, vamos a hablar también acerca del tratamiento. ¿Será que hay solución para ese dolor de cabeza que estás sufriendo? No puedes perderte hoy el tema que estamos abordando acá en Destaques con un especialista, Carola. Un especialista, el doctor, ya lo dijo Samuel, Jairo Céspedes, neurocirujano, que por primera vez estará con nosotros ayudándonos a despejar sin duda bastantes interrogantes acerca de este tema. Vamos a revisar, Samuel, amigos, los síntomas. Exacto. Vamos a revisar las causas, como dijo Samuel, qué tratamientos específicos para aquellos casos de migrañas, de cefaleas, en fin, muchísimo por hablar. Mucho por hablar, queridos amigos, pero sin más preámbulo, nosotros vamos a la nota que producción ha preparado para nosotros con datos muy importantes acerca de este tema que vamos a abordar el día de hoy, la cefalea. La cefalia, o dolor de cabeza, es una de las condiciones médicas más comunes que afectan a las personas en todo el mundo. Desde dolores de cabeza ocasionales hasta formas crónicas y debilitantes, la cefalia puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen. La Organización Mundial de la Salud estima que al menos la mitad de la población adulta mundial ha experimentado un dolor de cabeza en el último año, lo que convierte a la cefalea en una de las condiciones de salud más comunes en todo el mundo. Se estima que alrededor del 30% de los adultos han experimentado una migraña en algún momento de sus vidas. La cefalia no solo afecta a los adultos, sino también a los niños y adolescentes. Alrededor del 50% de los niños en edad escolar experimentan un dolor de cabeza significativo en algún momento de su infancia. El impacto de la cefalia en la calidad de vida puede ser significativo, especialmente para aquellos que sufren de formas crónicas y recurrentes de la enfermedad. La migraña, en particular, puede causar discapacidad y limitaciones funcionales durante los ataques agudos, lo que afecta negativamente las actividades laborales, sociales y familiares de quienes la padecen. Según la OMS, la migraña se encuentra entre las 20 principales causas de discapacidad en todo el mundo. A pesar de su prevalencia y su impacto en la calidad de vida, la cefalia sigue siendo una condición subdiagnosticada y subtratada de muchas partes del mundo. Menos del 50% de las personas con migraña reciben un diagnóstico preciso de su afección, y menos del 10% tiene acceso a tratamientos efectivos para controlar sus síntomas.
Los desafíos en el diagnóstico y tratamiento de la cefalia también pueden atribuirse a la complejidad de la enfermedad y la diversidad de sus causas y síntomas. La cefalia puede ser primaria, es decir, no asociada con ninguna de otra condición médica subyacente, o secundaria, causada por una variedad de condiciones médicas subyacentes, como trastornos de la visión, infecciones, lesiones traumáticas o trastornos neurológicos. La cefalia es una condición médica común y debilitante que afecta a millones de personas en todo el mundo. Aunque la cefalia puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen, muchas personas no reciben un diagnóstico adecuado ni tienen acceso a tratamientos efectivos para controlar sus síntomas. La conciencia pública sobre la gravedad de la cefalia y la necesidad de opciones de tratamiento adecuado es fundamentalmente para mejorar la atención y el manejo de esta enfermedad en todo el mundo. ¿Qué papel desempeña la genética en los casos de las cefaleas, dolores de cabeza, las migrañas, ¿no es cierto? ¿Qué hacer en cuanto a los tratamientos complementarios, tal vez terapias complementarias? Conocer un poco más acerca de mi caso, si yo tengo dolores frecuentes de cabeza, no ir a la farmacia, sino consultar siempre a un especialista. Exactamente, Carola, por eso es que nosotros en el programa tendremos un especialista, él es neurocirujano, el doctor Jairo Céspedes, y vamos a hablar también un poco acerca de la prevención. ¿Será que es posible prevenir ese dolor de cabeza, la migraña, la cefalea? Además de eso, vamos a hablar también acerca del estrés. Es un problema muy común y hay muchas personas que dicen, bueno, yo tengo estrés y me viene constantemente, Carola, ese dolor de cabeza molesto que tengo. Así es, así que a prestar muchísima atención a los consejos que nos dará nuestro invitado, pero nosotros nos vamos a otros consejos que Nuevo Tiempo tiene para ti y regresamos con la entrevista. Regresamos con tu programa Destaques y espero que estés atento al programa del día de hoy. No sé si tú has pasado por algún dolor de cabeza, ¿verdad? Hoy en el programa vamos a romper mitos porque tenemos un especialista y todo te lo contamos acá en tu programa Destaques. Está con nosotros el doctor Jairo Céspedes, él es neurocirujano y el tema que abordaremos el día de hoy son las cefaleas, los dolores de cabeza en realidad, ¿verdad? Yo ya quiero invitar acá a Jairo que ya está con nosotros. Bienvenido, Jairo, acá a Destaques. Es una alegría tenerte en el programa. Gracias a vos por la invitación. Qué bueno, por favor tomemos asiento, Jairo. Gracias por darte ese tiempo de estar con nosotros. Y a propósito, amigos, Jairo, él vive en Argentina, está de paso de vacaciones y claro, hemos decidido invitarlo acá al programa para aprovechar todo ese conocimiento que tiene. Háblanos un poco, Jairo, acerca de la experiencia profesional, actualmente dónde estás trabajando, dónde te desarrollas. Vives en Buenos Aires. Exacto, sí, Samuel. Sí, justo estoy hace 11 años allá en Argentina. Me fui para hacer la especialidad, así que estoy hace ya bastante tiempo, pero feliz de estar acá en Cocha. Excelente, Exacto. Jairo, y qué bueno tenerte acá nuevamente. Jairo, un amigo de muchos años ahí en la escuela, ¿verdad? Y en la iglesia también. Y actualmente tú estás trabajando ahí en un hospital de manera... Sí, ¿cómo es esto? justo ahorita estoy haciendo ya una subespecialidad, estoy haciendo justamente una subespecialidad en cirugía de columna. Así que gracias a Dios me estoy a 3 meses de terminar. Wow, Sí. ¿no? Es increíble, ¿no? Los médicos siempre están estudiando, ¿no? Y hay que Nunca estar termina. actualizados. Nunca termina, ¿no? Nunca termino. Pero es una carrera apasionante y en algún momento ya tú comentabas, ¿no? Acerca de esa pasión por la medicina, ¿no? Lo importante también de ayudar a otras personas, ¿no? Y creo que en el trabajo que tú realizas, sin duda hay muchas personas que están siendo ayudadas, ¿no? A través también de Dios, ¿no? Que pone ahí a las Bueno. personas indicadas, adecuadas y ya acostumbrado ya a la Argentina. Sí, pero siempre se extraña la cultura, la comida. La comida, ¿no? Nuestra comida. Exactamente, Jairo. Y bueno, hoy nosotros vamos a hablar acerca de este tema que es sumamente importante, ¿no? Porque hasta parece normal, Jairo, ¿no? Claro. Hoy en día las personas llegan a tener un dolor de cabeza y yo no sé si estoy hablando para alguna persona que constantemente está con alguna molestia en la cabeza, algún dolor y uno vive años con este dolor y hasta dice, no, pero ya me he acostumbrado a tener. ¿Es normal? ¿No es normal? Voy a iniciar con esta pregunta, Jairo. ¿Es normal tener dolores de cabeza? Mira, creo que no es normal. O sea, una cosa es que sea común, pero no es normal. No es O normal. sea, siempre hay alguna causa puede que sea una frivolidad, pero
creo que ahí un poquito va orientado, ¿no? En ver que no sea una causa grave y que sea potencialmente tratable, ¿no? Excelente, Jairo. Y bueno, con esta introducción nosotros estamos hablando hoy en día acerca de la cefalea. ¿Y qué es la cefalea? ¿Podemos dar nosotros una definición, Jairo? ¿Existen diferentes tipos de cefalea? Ujú. Sí, la cefalea como tal es el término médico, ¿no? Que nosotros utilizamos para referirnos al dolor de cabeza como Ya. tal, ¿no? Con todas las variantes que esto implica. Esto también, dentro de, no sé, de esta clasificación están las famosas migrañas. Estamos hablando Claro. de todo tipo de dolor de cabeza. Exactamente, tal cual, sí, sí, tal cual. Yo creo que si bien la cefalea hace alusión al dolor de cabeza como tal, hay varios tipos de dolores de cabeza, ¿no? Que creo que las clasificamos, ¿no? En las famosas primarias o en las secundarias. Ya. Creo que básicamente el término obedece a que las primarias tienen que ver con causas eh, propias, digamos, del sistema nervioso, por decirlo así, y las secundarias quizás ya son otras causas, ¿no? Que inclusive pueden llegar a necesitar no solamente un tratamiento médico, sino inclusive un tratamiento quirúrgico. Exacto. Perfecto. Y solamente ahí para que quede un poquito más claro esto de las causas primarias y secundarias, nos referimos, no sé, a la genética, nos referimos al estilo de vida, nos referimos, no sé, a algún traumatismo, ¿a qué nos referimos? Y con las causas secundarias también. Bien, en relación a las causas, Samuel, creo que las primarias básicamente las englobamos en el grupo de las famosas cefaleas tensionales Ya. y a las migrañas, ¿no? Y en relación a las cefaleas de tipo secundarias, obedecen a las causas que tienen que ver, ahí yo justo puse unas fotos, al sangrado en el cerebro, que es la hemorragia subaracnoidea, que quizá como neurocirujanos estamos un poquito más activos en las causas secundarias, ¿no? Que muchas veces obedecen a que hay una lesión vascular, por ejemplo, un aneurisma que se rompe y tenés un dolor de cabeza con determinadas características, a tumores cerebrales, a neuroinfecciones, a algún tipo de traumatismo cervical o craneano que repercute como tal como un dolor de cabeza, o alguna afección que es muy común para los reumatólogos, ¿no? Una inflamación de una arteria, de la arteria temporal, que también se manifiesta con un dolor de cabeza, ¿no? Entonces esas son como un poco en resumen las cefaleas secundarias, ¿no? Y las primarias creo que tienen que ver, como te decía, en relación a las cefaleas tensionales, que es lo más común, por suerte, ¿no? Claro. El Y a las estrés puede ser migrañas. una de las causas, ¿no? Sí, claro, tal Y cual. capaz muy común, y vamos a hablar más adelante también acerca de esto, pero hablemos un poquito acerca de los síntomas. ¿Qué es lo que siente la persona que tiene, bueno, dolores de cabeza, Claro. ¿no? Estamos hablando solamente de la cabeza, y hay algunas personas que dicen, no, pero a mí me duele la parte de atrás, la parte de enfrente. ¿A qué nos referimos con todo esto, doctor? Tiene que ver un poquito en relación a la causa, ¿no, Samuel? Porque al haber tantos tipos de cefalea, ¿no? Primarias y secundarias, quizá hay algunas características propias de cada uno, ¿no? Que tienen que ver en términos de intensidad, tienen que ver en términos de localización, tienen que ver en términos de duración de los síntomas, tienen que ver en términos de características de los dolores, etcétera, ¿no? Entonces uno un poquito de forma clínica ya puede intuir de qué tipo frente a qué tipo de cefalea estamos, o, por supuesto confirmarlo o descartar con alguna neuroimagen. Excelente, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Es importante en este sentido, doctor, saber la causa específica del dolor de cabeza. Y ahí mencionabas, ¿no? Algo muy interesante, que hay personas que tal vez tienen el dolor de cabeza, no sé, solamente un día, pero hay otras personas que están, no sé, 2, 3 días con este problema, con la famosa migraña, no tienen que tener la luz directa y demás, ¿no? Tal Todo cual. eso es importante que la persona pueda identificar con el especialista para empezar el tratamiento. Claro, sí, 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 Samuel. Yo creo que por ahí en relación a las cefaleas primarias, ¿no? Creo que es importante como dividir las aguas, ¿no? Porque como Ujú. vos decías, la cefalea es un síntoma muy común, creo que es uno de los síntomas más frecuentes de consulta, ya sea en la urgencia o en el consultorio externo de lo que tienen los pacientes. La famosa cefalea tensional, que es la cefalea o el dolor de cabeza que todos la hemos tenido en algún momento, es el típico dolor de cabeza que el paciente dice, siento que algo me aprieta, me oprime en la cabeza y que por lo general es más frecuente, un poquito más en las mujeres, ¿sí? Y que tiene como característica una opresión acá, como en banda, es la famosa dolor acá más en la región frontal, Ya. que es un dolor que cede o que responde muy bien a analgésicos comunes, como el paracetamol, ibuprofeno, el naproxeno. O sea, el paciente se toma uno de esos y el dolor se le va, ¿no?
y que por supuesto tiene una intensidad muy leve, va de leve a moderado, y que el paciente no tiene que tener otros síntomas que ya más de alarma, por decirlo así, como vómitos, náuseas, que le moleste la luz, como vos decías, que le moleste el ruido intenso, que quizá si tuviese alguno de esos síntomas ya no pensarías tanto en una cefalea tensional, sino quizá más en una migraña. Ya. Exacto. Ahora, tú mencionaste, doctor, que las personas, no sé, por el ambiente en que vivimos y bueno, depende cada país, está acostumbrado a automedicarse, ¿no? Uno tiene un dolor de cabeza Y se y toma yo algo. sé que ahí algunos amigos dicen, no, no voy a visitar al doctor, primero me voy a tomar esta pastillita, la pastillita mágica, y ya estoy acostumbrado a tomar esta pastilla. ¿Es recomendable, doctor, en este caso, que las personas se automediquen, de que traten, no sé, de pasar el dolor de cabeza con, hasta podríamos llamar un paliativo? Sí, yo creo que per se la automedicación no es buena, ¿no? Ni saludable, porque muchas veces el que un paciente se tome un analgésico por cuenta propia, peor si se toma un antibiótico, siempre supone muchas veces opacar a veces el diagnóstico o quizá prolongar un poco más, ¿no? El diagnóstico quizá que si consulta a tiempo podría tener el paciente, ¿no? Pero yo creo que por ahí es importante en primera instancia cuando un paciente tiene algún dolor muy simple, sí, por ahí de forma esporádica, por ahí con un paracetamol se lo podría tomar. Pero ya es distinto que un paciente ya tenga dolores de cabeza frecuentes, Claro. recurrentes, con intensidades que varían, que aumentan, y que el paciente viva tomando analgésicos y que nunca consulte a un médico, ¿no? Creo que son dos escenarios distintos. Exacto. Y Tal ojo cual. con eso, amigos, ¿no? Visitar ahí al especialista para que nos ayude Mm. a identificar la causa real de este problema, ¿no? Porque como decíamos a un inicio del programa, no es normal tener cefaleas, dolores de cabeza constantes. Ahora hablemos un poquito acerca de los factores. Si bien lo hemos mencionado, doctor, los factores que desencadenan, ¿no? Las cefaleas, dolores de cabeza. Acá podemos hablar incluso hasta en el estilo de vida, ¿no? En algún Claro, programa mencionábamos, y bueno, en varios acá en Destaques, que hasta la alimentación puede influir en el dolor de cabeza, no sé, la falta de ejercicio. tal cual. Algunas personas y he escuchado decir, no, te duele la cabeza porque no estás tomando suficiente agua. Ujú. Estamos hablando de todo esto, doctor. Sí, Y sí, ahora el estrés, que está muy de tal moda, cual. muy de común ahí en nuestro medio. Sí, sí, Samuel. Eso es algo muy importante puntualmente cuando uno habla de cefaleas, porque obviamente hay también una carga genética, pero quizá la carga genética está más orientada a las personas que son migrañosas, ¿sí? Ya. Que no es lo mismo que la cefalea tensional, como te comentaba hace un principio. Pero creo que hay algunos factores, ¿sí? Que tienen que ver, como vos mencionabas, con la alimentación, que te hacen más vulnerable a que vos seas un paciente migrañoso. Y por alimentación me refiero en puntual o en concreto a alimentos que sean ricos en dos cosas, en nitritos y en glutamato monosódico, ¿sí? Son dos componentes que están mucho en todo lo que son los alimentos procesados, embutidos, curtiembres, enlatados, snacks, papas fritas, todo eso. Entonces, o en todo lo que son las conservas, todo el alimento procesado, básicamente, ¿no? Entonces, obviamente son productos químicos que están comprobadísimos, que en la gente que los come, los consume de forma prolongada, Ajá. de alguna manera son más predisponentes a ser migrañosos. También es importante pacientes que se privan de las horas del sueño, ¿sí? Son más vulnerables a padecer de dolores de cabeza. Pacientes que no se hidratan bien, pacientes que no hacen algún tipo de actividad física regular, también son más predisponentes, ¿no? Y por supuesto el estrés, que en realidad un poco el estrés supone más tener una cefalea tensional, no tanto así una migraña, pero sí también es un factor de riesgo importante. Exacto. Esto me hace pensar, doctor, de que estamos hablando acá de los 8 remedios naturales, ¿no? Que Claro. ya en varios programas nosotros hemos estado mencionando, amigos. Qué importante es que nosotros podamos poner en práctica, ¿no? Estos remedios Ujú. naturales. Ahí ya lo hemos estado mencionando, ¿no? El ejercicio, el sol, ¿no? La actividad física, la confianza en Dios, ¿no? Porque hay personas que viven con estos problemas de manera constante, ¿no? Y afecta el estilo de vida de la persona, ¿no? Ujú. Porque la persona no puede estar tranquila y es más, hasta puede causar problemas dentro de la familia, ¿no? Porque es una persona que no se le puede hablar, es una persona que necesita descanso, es una persona y demás, ¿no? Y las personas que están con este problema del estrés hoy en día es bastante común, ¿no? En este sentido, doctor, hablemos un poquito acerca del estrés. ¿Cómo es que afecta el estrés? ¿Cuál sería la recomendación para que la persona
pueda evitar estar estresado. Es difícil, ¿no? Porque Sí. estamos viviendo en un mundo donde, bueno, cada vez está más acelerado en ciudades grandes, ¿no? La persona sale temprano, regresa en la noche, no ve a la familia, vive estresado. ¿Cuál es esa relación que se tiene? Mira, creo que el estrés como tal es la famosa enfermedad del siglo XXI, ¿no? Que repercute de forma interesante en cada órgano o sistema del cuerpo humano, ¿no? Y en particular es una causa muy frecuente de dolores de cabeza, ¿no? Llega a tal punto que la persona vive con dolores de cabeza crónicos y eso lleva a que el paciente empiece a automedicarse, que viva tomando analgésicos. Entonces, como un círculo vicioso, ¿no? Yo creo que es importante un poco el tratamiento antes de que el paciente empiece a tomar analgésicos, está más orientado a cambiar un poco esos hábitos, a que sea capaz de gestionar el estrés, ¿no? Y es curioso cómo lo que vos comentabas, el tema de los 8 remedios naturales, va justamente orientado a eso, antes de vivir con analgésicos, etcétera, tratar de poner en práctica eso, ¿no? Excelente, Sí. doctor. Muchas gracias. Vamos a hablar acerca del factor genético que lo hemos estado mencionando en esta parte del programa. Amigos, hoy nosotros estamos hablando de cefalea. Nos acompaña el doctor Jairo Céspedes, neurocirujano. Nos vamos a una brevísima pausa, pero luego de estos consejos importantes que tenemos aquí en Nuevo Tiempo, estaremos retornando con el tema del día de hoy. Gracias por su preferencia, están viendo Destaques, estamos saliendo por la señal de Nuevo Tiempo y hoy nosotros estamos hablando sobre un tema vital, estamos hablando sobre las cefaleas, los problemas de cabeza. No sé si estoy hablando para alguien que está con algún problema de cabeza y piensa que es normal. Bueno, hoy nos acompaña el neurocirujano Jairo Céspedes, estamos junto a Carola, un tema muy importante, Carola, ¿no? No sé si tú has tenido alguna vez algún problema, algún dolor de cabeza, Caro. Gracias a Dios, bienvenido una vez más, Jairo. Gracias a Dios, a mí, más que aquellos dolores a veces, a mí me duele la cabeza cuando no tomo desayuno, por ejemplo. Sí. Claro. Pero llegar a esos dolores más fuertes, las famosas migrañas o inclusive la cefalea como tal, gracias a Dios no, pero conozco a mucha gente que padece de Es muy estos común, dolores ¿no? y es Sí. muy complicado, ¿no? Hay personas que viven con esto todos los días de su vida y Sí. es muy complicado. Bueno, ustedes han hablado ya acerca de los síntomas, causas, del famoso estrés que influye sin duda muchísimo. ¿Qué podemos decir de la genética? ¿Qué papel desempeña la genética en cuanto a esta afección, Jairo? Y la genética, como en todo en la medicina, ¿no? Claro, juega un papel importante, ¿no? En hacerte más predisponente a cierto tipo de Ujú. patologías. Y la genética como tal hace más predisponente a que un paciente sea migrañoso, ¿sí? Y si uno habla en concreto de la migraña, hay varios subtipos de migraña, las con aura, las sin auras, pero hay uno en concreto que tiene mucha más carga genética que es la migraña hemipléjica familiar, ¿sí? Ujú. Es una entidad, por suerte, poco frecuente, ¿sí? Pero vos ponete a pensar, el paciente no solamente tiene ese dolor tipo migrañoso, invalidante, tipo pulsátil, de una intensidad moderada a severa, y que es muy frecuente, ¿no? Y que no mejora con analgésicos convencionales, y que además de eso se acompaña con un déficit motor transitorio. Es el paciente literalmente pierde la capacidad para mover el brazo y la pierna, ¿no? Entonces, Ujú. de todas las entidades, creo que es una de las pocas que está íntimamente relacionado con la carga genética, ¿sí? Con algo hereditario. Wow, esto es tremendo, ¿no? Complicado, ¿no? Tremendo. Y es, Delicado. creo que para cuidar nuestra salud, pensando también ahí en la familia y demás. Ahora, hablando un poquito acerca de esto, de la migraña, ¿no? ¿Hay una diferencia rotunda, doctor? La migraña, las Ujú. cefaleas, hablando un poquito acerca de la clasificación que mencionaba, ¿no? Este es un problema bastante común, ¿no? Hay mucha Sí, gente que vive, y estamos hablando de años con este problema, hasta podemos decir crónico, de la migraña, ¿no? Y que no puede salir al sol, tiene que tener ahí la casa con las cortinas ahí, que el Cerrado. sol no puede entrar, ¿no? Cerrado, ningún ruido y demás. Es un problema muy, muy molesto. Entonces, en ese sentido, doctor, hablemos un poquito acerca de la migraña. Bien. Hay tipos de migraña, Sí, estamos también. hablando de manera general. Ujú, tal cual. Sí,
lo que comentaba hace un principio, ¿no? Creo que es importante en primera instancia dividir las aguas, ¿no? Ujú. De lo que es la cefalea tensional y de lo que son las migrañas. Las migrañas, a su vez, uno las subdivide en las que son las sin aura y las que son con aura. Ahora explico un poquito eso. Las migrañas que son sin aura representan casi el 85% de las migrañas, ¿no? Y el 15% son las con aura. Pero antes de ahondarme un poco en esto, primeramente quisiera hacer una salvedad en relación a las diferencias, ¿no? De cuando vos categorizas a un paciente como una migraña y no como una cefalea, ¿no? Ujú. Entonces, lo principal tiene que ver con la intensidad del dolor. El migrañoso es una persona que tiene un dolor de cabeza de moderada a severa intensidad, ¿no? La primera diferencia. La segunda está en relación al sexo, es mucho más frecuente en las mujeres, ¿no? Y esto tiene que ver, también está comprobado de forma científica, en relación a la carga hormonal per se que ya tiene el sexo Ujú. femenino. Por eso es que hay una relación mucho más frecuente en las mujeres. En relación a las características del dolor, es un dolor que, a diferencia de la cefalea tensional, es un poco más pulsátil. ¿Qué significa eso? El paciente te dice, doctor, siento que algo me late, literalmente, ¿no? Ujú. Me late en la mitad del cráneo. Tiene que ver mucho en relación a la duración de los síntomas, ¿no? Son pacientes que vos, para decir que este paciente tiene una migraña, debería tener una duración de 4 a 72 horas de dolor, que tenga por lo menos unos 5 episodios al mes, que el paciente esté asociado a algunos síntomas como náuseas, vómitos, fotofobia, como vos mencionabas, Samuel, que el paciente que Molesta la típicamente le luz. molesta la luz, la fonofobia, que el paciente le molesta el ruido intenso, o que muchas veces del paciente que asocia además la migraña con aura, que representaba ese 15%, el paciente típicamente, antes de que le venga la crisis del dolor como tal, unos 15 a 30 minutos, el paciente tiene los famosos síntomas del aura, que pueden ser de tipo visuales. El paciente ahí también puso unas fotos. El paciente ve como unas luces, que son las fotopsias, como los flashes Ujú. de la cámara. Puede tener escotomas, que son como manchas que el paciente ve en el campo visual. O puede ver como una especie de un arcoíris luminoso, que es el famoso espectro de fortificación, que es así como se llama. El paciente puede tener algunos síntomas sensitivos, tiene como una sensación de hormigueo en las manos, hormigueos en los pies, puede tener cambios de ánimo, puede tener como una sensación de opresión en el abdomen, etcétera. O sea, son variados, ¿no? Los síntomas que engloban al aura, que cuando vienen esos síntomas, el paciente sabe que a los 15 o a los 30 minutos el paciente va a tener una crisis migrañosa como tal. Y eso es recurrente, por decir, en el transcurso de un día puede pasar, volver o perderse, Tal retornar cual, claro. en ese... Infelizmente, el paciente migrañoso como tal, como comentaba, tiene que tener reunir Ujú. esos criterios. Un dolor que vaya desde las 4 a las 72 horas. Tiene que tener más de Bastante. 5 crisis por lo menos al mes. Entonces son pacientes muy invalidados, ¿no? O sea, viven con Ujú. dolores de cabeza y dolores de cabeza moderados a severos, tal cual. Exacto. Yo escucho de mucha gente, inclusive, no sé si tiene que ver con la migraña específicamente, que es como con una presión en la sien, incluso en la nuca, Claro, es tal como una cual. presión en Exacto. toda la cabeza Tal cual. prácticamente, ¿no? Y hay varios subtipos inclusive de migraña. Si bien la conaura y la sinaura son los más comunes dentro del grupo de las migrañas, hay otras migrañas como por ejemplo la migraña hemipléjica familiar, que ya les comenté, pero Ujú. hay otro tipo de migraña que es la migraña basilar, ¿sí? Que en relación tiene que ver mucho con una afección de la arteria basilar, ¿no? En realidad esto tiene que ver un poco con la fisiopatología de la migraña como tal. Hay una alteración en la regulación de la contracción del músculo liso de los vasos sanguíneos cerebrales. Entonces hay un fenómeno constante de vasoconstricción y vasodilatación que es captado por los receptores, receptores del dolor de nuestro sistema nervioso, que en este caso, en el caso de la migraña basilar, el paciente tiene síntomas que afectan al tronco cerebral. Ujú. Son pacientes que tienen mucho vértigo, tienen alteración en la postura, ¿sí? Ataxia, pueden tener inclusive diplopía, pueden tener alteración de algún par craneano, etcétera, ¿no? Entonces, tienen algunas diferencias sutiles que, Ajá. si bien por fortuna no son frecuentes, pero que uno como médico las tiene que tener en cuenta, ¿no? Claro. Que Exacto. por supuesto, si bien son poco frecuentes, son mucho más severas. Exacto, ¿no? Ahora, dentro de toda la información que nos presentaste, Jairo, Ujú. hay un punto que creo que podemos ahora hablarlo,
Y me llama la atención, ¿no?, este dato que nos presentaste, que las damas, las mujeres son más propensas a tener este problema de la migraña. Y es cierto, ¿no? Yo conozco a muchas personas ahí, incluso en la familia, y la mayoría de los casos son damas, son mujeres, ¿no? ¿A qué se debe este tema? No sé, alguien dice hasta puede ser problemas hormonales, ¿no? ¿Hay una relación Sí. con todo esto? Sí, creo que el que sea más frecuente en las mujeres, la migraña como tal, tiene que ver a dos cosas, ¿no? Uno a la carga genética como tal y otro tiene que ver a la carga hormonal per se que tienen las mujeres en edad fértil, ¿no? Y eso un poco explica de por qué, por ejemplo, las mujeres que menopáusicas, cuando ya entran a la edad de la menopausia, quizá la proporción ya no es tanto en las mujeres, ¿no? Va igualándose un poquito más, ¿no? O lo mismo en el embarazo, en el primer trimestre del embarazo los picos hormonales son elevadísimos, entonces la migraña es mucho más frecuente en el primer trimestre del embarazo, ¿no? Creo que un poco va orientado a eso de por qué es más frecuente en las mujeres, tal cual. Importante, importante. Ahora, imagino que en estos casos, bueno, se compromete la calidad de vida, ¿no es cierto? Y hay un impacto en varios aspectos. La persona llega a verse limitada, una persona que trabaja, no puede, ¿no es cierto?, ir a su trabajo de forma normal. Costos de atención médica, si esto es muy recurrente, es algo también que hay que tomar en cuenta, sin duda. Impacto en la calidad de vida en general. Se compromete en varios aspectos, ¿no es Infelizmente cierto? mucho, Carlos, sí, mucho, porque vos ponete a pensar, una persona que tiene dolor per se, en este caso de cabeza, no va a rendir de forma certera en el trabajo, va a vivir molesto. O sea, creo que ya el hecho de uno tener dolor en el organismo hace que seas totalmente menos productivo, ¿no? Claro. Sí, Sí, sí. De exacto. hecho, vos ponete a pensar en países más grandes, no sé, como Estados Unidos, por ejemplo, hay gastos que van desde los 7 hasta los 15 billones de dólares anuales simplemente en costear analgésicos, ¿no? Entonces, son como cifras muy grandes, ¿no? Entonces, que uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y a eso sumándole el hecho de los cambios psicológicos que per se representan para la persona y para su entorno, ¿no? Claro. Entonces, es como Claro. que una cosa lleva a la otra. Exacto, Sí. eso yo iba a comentar. Alguien que en casa sufre de esto, por ejemplo, es complicado. Tiene Sí. que haber una contención de la familia, ¿no es cierto? De apoyo, porque no es fácil. Sí, Es es complicado. muy complicado, ¿no? Y creo que es importante ahí identificar la causa, ¿no? Identificar el tipo de migraña, visitar al especialista y demás. Ahora, hablaban también, Jairo, en este sentido de que hay una edad, estamos hablando de una edad para que las personas sean más propensas a tener este problema. Estamos hablando, no sé, de jóvenes, de adolescentes, no sé si hay niños que pueden llegar a tener este problema, ¿no? Por el factor genético y demás. Yo voy a dejar esta pregunta ahí Bien. para que nosotros podamos responder en el siguiente segmento, ¿no? Porque a veces uno puede decir, no, solamente da a las personas mayores, a las Claro. personas adultas. Estamos hablando de problemas con el estrés y demás, ¿no? Pero yo no trabajo. ¿Será que es Exacto. posible que un adolescente en la escuela, en el colegio, tenga este problema de los dolores de cabeza, la migraña, las cefaleas? Nosotros nos vamos con esta pregunta a la pausa, pero antes de irnos a la pausa, tenemos unos consejos importantes para los amigos que siguen Destaques, ¿verdad? Y que quieren formar parte de la familia de Nuevo Tiempo que nosotros tenemos acá, siempre trayéndote la mejor información. Carola, explícanos un poquito acerca de esta información. Así es, Samuel, y nosotros queremos agradecerte a ti que ya eres un ángel de esperanza e invitarte a ti que aún no lo eres, pero tal vez nunca has escuchado acerca de Los Ángeles de Esperanza. Es un proyecto que tenemos aquí en Nuevo Tiempo y son aquellos amigos que nos ayudan con su aporte voluntario. Tú te has dado cuenta que no tenemos publicidad en el canal, no tenemos publicidades, pero necesitamos seguir avanzando juntos, produciendo más programas como el de Destaques, programas de radio, los materiales que siempre te estamos ofreciendo aquí en el programa. Así que tú puedes sumarte a esta gran familia ingresando al sitio que aparece en pantalla, ángeles.nuevotiempo.org. Tú allí identificas la bandera de tu país si vives en Argentina, en Chile, Ecuador, Perú, en fin, tienes
todos los datos, las informaciones necesarias para saber cómo realizar tu aporte. Así que gracias a ti que tienes ese deseo de sumarte a esta familia, y una vez más reiteramos nuestro agradecimiento a todos aquellos que ya forman parte de esta gran familia de los Ángeles de Esperanza. Reitero, ángeles.nuevotiempo.org. Nosotros estamos desarrollando un importantísimo tema hoy en nuestro segmento de salud. Te invitamos a que nos acompañes hasta el final del programa. Es momento de hacer una brevísima pausa y enseguida retornamos luego de estos consejos importantes que Nuevo Tiempo tiene para ti. Y estamos en nuestro último segmento aquí en tu programa Destaque, siempre con la mejor información para que tú estés informado, ¿verdad? Hoy estamos hablando acerca de las cefaleas, los dolores de cabeza, y nos acompaña un especialista, como es de costumbre acá en Destaques. Él es el doctor Jairo Céspedes, neurocirujano. Está con nosotros Carola. Ahí está de paso acá por Cochabamba, ¿verdad? Donde están nuestros estudios. Él radica en Argentina. Y qué tema importante el que estamos abordando el día de hoy, Carola, ¿no? Hablábamos acerca de ese problema tan común que es la migraña. Hemos visto ahí que existen diferentes tipos. Lo importante que es identificar el tipo de migraña para que la persona pueda evitar todo esto. Hablábamos que es más propenso en las damas, ¿verdad? En el anterior segmento hablábamos también acerca de este punto. Y yo dejaba una pregunta que era en relación a las diferentes edades. ¿Hay una edad específica, doctor, donde la persona es más propensa a tener este problema de la migraña como tal? ¿O estamos hablando que puede darnos en niños, adolescentes, jóvenes y demás? Sí, creo que la migraña como tal es más frecuente en la etapa productiva, ¿no? Que va desde los 20 a los 50 años, la migraña como tal. Yo creo que un poco como médico lo que uno tiene que quizá, a lo que uno tiene que prestar atención es a las causas de migraña en los distintos grupos etarios, ¿no? Creo que eso por ahí es fundamental. O mucho más, descartar de que ese dolor de cabeza no es una migraña, sino que obedece a alguna causa secundaria, ¿no? Entonces, lo que comentábamos creo que al principio, pacientes, por ejemplo, que viven con dolores de cabeza y que uno piensa que es una migraña, se toman analgésicos y quizás nunca se hizo alguna neuroimagen como una tomografía, una resonancia, y por ahí el paciente tiene un tumor cerebral, ¿no? O pacientes, por ejemplo, que tienen un dolor de cabeza súbito, acompañado de náuseas, vómitos, qué sé yo, y por ahí se trata de una hemorragia subaracnoide, ¿no? Entonces, o pacientes que tuvieron algún cuadro infeccioso, etcétera, empiezan con dolor de cabeza, el deterioro del sensorio, por ahí se trata de una meningitis. O sea, creo que es importante justamente descartar, ¿no? Y tener en cuenta en pautas de alarma alguna causa de dolor de cabeza que sea secundaria, y un poco también obedecer a los grupos etarios, ¿no? Por ahí en los niños, por ejemplo, no es que va a existir un niño migrañoso, pero quizá el dolor de cabeza le obedezca a alguna meningitis, que por ahí que puede que sea más frecuente, alguna sinusitis, alguna infección de los senos paranasales, o inclusive algún tumor cerebral, alguna alteración como tal en la circulación del líquido cefalorraquídeo, como en una hidrocefalia. O sea, las causas son distintas, ¿no? Y lo mismo en los pacientes adultos mayores. Quizá puede que haya un grupo importante de pacientes migrañosos también en la gente de la tercera edad, pero quizá puede que obedezca a causas quizá un poco más oncológicas, por ejemplo, ¿no? Entonces son como algunas variables que uno tiene que ir tomando en cuenta. Diferentes causas, y es importante esta detección para realizar el tratamiento oportuno, efectivo. Y hablando justamente, ¿no?, de tratamiento, existen tal vez terapias complementarias. ¿Qué tipo de tratamientos? Obviamente específicos para casos específicos, hay efectos secundarios, sí, medicamentos, ¿qué podemos decir? Mira, claro, en relación al tratamiento uno lo mismo, ¿no? Como que trata de orientar al tratamiento, al famoso tratamiento médico que es no específico, y al que es al específico, y al que es preventivo, ¿no? Entonces, aquel tratamiento que es no específico, básicamente uno se refiere a todos los analgésicos de tipo AINE, que son los generales, ¿no? O sea, tipo el naproxeno, el ibuprofeno, la aspirineta, ¿no?, el paracetamol, cualquier analgésico común, por decirlo así, ¿no? Eso por ahí es el tratamiento que si bien sirve para el dolor de cabeza, pero no es específico, claro, para la migraña como tal. Ya hablando un poco del tratamiento, quizá específico, ¿no?, para las migrañas,
También los podemos dividir para el tratamiento que lo utilizamos en las fases de las famosas crisis o en las de ataque y en las de tipo preventivo, ¿no? En estos tratamientos que nosotros utilizamos en las etapas agudas, tienen que ver mucho con medicamentos que, por ejemplo, son derivados de un tipo de hongo, que es el cornezuelo de centeno, como se llama, que derivan de ahí, que son los tipo ergotamínicos, ¿sí? Los sumatriptanes, ¿sí? Que por lo general se utilizan mucho en las etapas agudas, ¿no? Que muchas veces están combinados con cafeína, están combinados con antieméticos como el ondansetron, la metoclopramida, que son analgésicos que se utilizan mucho en la etapa aguda, ¿no? Ya quizá los analgésicos que están orientados a la etapa preventiva, ¿sí? Porque recordemos que un paciente migrañoso, una vez que está diagnosticado con los criterios que ya mencioné, muy probablemente va a volver a tener una crisis, ¿no? Entonces uno trata de darle algún medicamento que de alguna manera reduzca las posibilidades, ¿no? Y esos medicamentos de tipo preventivos muchas veces utilizamos beta-bloqueantes como el propanolol, se utilizan algunos antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, algunos vasodilatadores como la flunaricina, algunos anticominciales como el ácido valproico, etc. O sea, tenemos un espectro interesante, ¿no? Para ofrecerle al paciente. Y algo también que es interesante justamente y en concreto, ¿no? En relación al paciente migrañoso, es que el tratamiento no es el mismo y no va a tener el mismo efecto en un paciente A y en un paciente B. Infelizmente es así. Entonces, Y ojo con eso, ¿no? Porque claro, acaba de citar ahí algunos medicamentos y tal vez alguien puede decir, pero voy a empezar a comprarme el esto, ¿no? vecino Ojo lo con tomó, eso, yo lo voy a claro. tomar. Claro. Tal cual. Y eso pasa, infelizmente. Porque tal cual, uno que el analgésico es muy un traje a medida, como se dice. O sea, un analgésico A quizá no tenga el mismo efecto en el paciente B. Entonces, es buscar el analgésico puntual para ese paciente en particular, ¿no? Y eso tiene que ver, obviamente, con la fisiología de cada persona, Claro. ¿no? Exacto. Y algo en relación a los medicamentos. Tú decías, Sammy, conversaban ustedes al inicio, que hay personas que tienen dolor de cabeza y durante mucho tiempo van aliviando, entre comillas, ese dolor de cabeza con, voy a la farmacia, yo ya tengo mi remedio, mi pildorita, mi pastilla que me alivia, pero yo puedo, si no voy al médico y si eso ya es recurrente, simplemente estoy solamente aliviándome de forma momentánea. Hay que prestar Tal cual. atención Claro. porque si es recurrente hay algo más. Claro, Exacto. 100%. Gabriela. Es un punto Exacto, importante. y creo que la pregunta es interesante, Garola, porque justamente, o sea, los tratamientos que uno utiliza en la etapa aguda no son libres de efectos adversos. De hecho, por eso los utilizamos simplemente a lo sumo como 3 días máximo por semana. No es un tratamiento que el paciente lo pueda Largo, tomar ¿no? de forma prolongada. Y ahí justamente va, ¿no? El paciente entonces se automedica y como consecuencia de eso viene la famosa migraña de rebote, o sea, que mejora transitoriamente, después vuelve Luego con una vuelve. crisis Y es más fuerte, muchísimo ¿no? peor, Ujú. claro, que el paciente se empieza a generar algún tipo de resistencia, ¿no? Entonces, o peor aún, que está solapando alguna causa secundaria de dolor de cabeza, ¿no? Que puede ser alguna neuroinfección, por un algún tumor cerebral. otro Entonces, por eso creo motivo. que es importante, ¿no? Que un paciente ante la presencia de un dolor de cabeza recurrente, que no Ujú. mejora con un paracetamol, etcétera, y tiene la obligación de ir a un médico y Claro, consultar, exacto, claro, para por descartar algo subyacente. Y hablando un poquito acerca de este tema que es el tratamiento, doctor, hay diferentes públicos, ¿no? Diferentes grupos de personas, ¿no? Y hay un grupo de personas que tal vez sabemos, ¿no? De que no pueden tomar medicamentos, que son las mujeres embarazadas. ¿Cuál sería el tratamiento alternativo para este grupo de personas que si bien ya lo hemos visto en el programa, son más propensas, ¿no? En esta Claro. etapa a tener dolores de cabeza, migrañas y demás? ¿Hay algún tratamiento alternativo? Sí, Samuel, creo que infelizmente, o sea, el embarazo per se supone medicar no solamente a la madre, sino también al niño, ¿no? Claro. Justamente por la Y transmisión hay un riesgo ahí, ¿no? placentaria, exacto. Y esto tiene que ver muchas veces porque, como comentaba, el pico hormonal en la gestación es mayor durante el primer trimestre. Por lo tanto, la paciente que ya es migrañosa va a tener más crisis durante el primer trimestre. Los analgésicos los tenemos muy restringidos, ¿no? Porque no son libres de efectos adversos. Por lo general, se comienza con analgésicos de tipo AINE, los más suaves, por decirlo así, el paracetamol en primera instancia. Después, medio que a medida uno puede ir teniendo otras opciones ya en el segundo o el tercer trimestre de embarazo, porque infelizmente muchos de estos analgésicos que comenté pueden tener inclusive efectos teratogénicos, ¿no? En el feto. Entonces, como que las dosis
y el tiempo en el cual vos vas a medicar a una paciente no es el mismo al principio de la gestación como al final, ¿no? Entonces uno tiene que ser muy selectivo, o inclusive tratar de agarrarse de terapia alternativa como las terapias de relajación, las terapias cognitivo-conductuales, cambios inclusive en el estilo de vida, etcétera, terapias antiestrés, o sea, tratar de utilizar las terapias alternativas en la mayor medida posible antes de tener que requerir algún analgésico por vía oral. Claro, claro, Exacto. importante. Ahora, sin duda, bueno, hay muchos avances, ¿no? En cuanto a las investigaciones de cómo enfrentar, de cómo tratar la cuestión de las cefaleas, incluyendo nuevos enfoques, imagino, terapéuticos, tú que estás en el ámbito de acompañar la tecnología. ¿Cómo y qué se espera en el campo de las nuevas investigaciones para ayudar a aquellas personas que padecen de esto? Y como todo, ¿no? En la medicina va avanzando. Sí, quizá hay algunos trabajos interesantes que hablan de que muchas veces haciendo algún tipo de neuroimagen precoz, una resonancia magnética de alto campo, de alto teslaje, vieron que los pacientes migrañosos tenían como unas manchitas que se llaman hiperintensidades, que nosotros vemos en algunos tipos de secuencia de la resonancia magnética, en áreas que son las encargadas o las responsables de gestionar el dolor, o sea, en las áreas somatosensitivas, que es así como se llaman, o en algunos núcleos del tronco encefálico que son sensitivos, ¿no? Entonces, vieron que, por ejemplo, estos pacientes que tenían estas manchitas, estas hiperintensidades en las resonancias magnéticas, quizá eran más refractarias al tratamiento analgésico, o sea, necesitaban mayor cantidad de dosis, y que infelizmente tenían dolores de cabeza a edades mucho más prolongadas que el resto de la población, ¿no? Entonces, quizá un poco hacer alguna neuroimagen en estadios precoces de alguna manera te da un poco de idea para decirle al paciente, mira, infelizmente quizá probablemente tú tengas una evolución de esta manera o quizá tengas una evolución de esta otra manera, ¿no? Entonces creo que un poco orienta a eso al tema de los estudios, tal cual. Excelente. Así es, qué importante es todo lo que nos estás mencionando, doctor, para que nosotros podamos cuidar nuestra salud, ¿no? Nosotros vamos a ir ya a la parte de la recomendación final para que la persona pueda quedarse con ese mensaje. Y yo quiero pedirte de que tú puedas pasar la recomendación y podamos reforzar ese punto clave que hemos mencionado y que tal vez a alguien no le dé importancia, ¿no? Que es el tema de la alimentación, ¿no? El tema de no consumir alimentos procesados y demás. Pero nosotros, antes de irnos a ese consejo final, tenemos un consejo para ti, ¿verdad? Una recomendación y es la parte de los regalos. Así es, regalos. ¿A quién no le gusta tener un regalo, verdad? Y qué mejor un regalo de parte de Destaques, de Nuevo Tiempo. Así que Carola tiene un regalo especial para ti. Presta mucha atención. Así es, Samuel, y yo tengo aquí en mis manos un material muy, muy lindo que va a ayudarte en otro aspecto de la vida. Hoy estamos en nuestro segmento de salud, hablando de algunas enfermedades, afecciones, ¿no es cierto?, que nos causan un dolor físico, pero hay un mal que nos causa un dolor a otro nivel. La cura del pecado. Y uno de los títulos, ¿cómo podemos ser libertados del dolor que nos causa el pecado? ¿Será que el pecado tendrá cura? ¿Tendrá un final? Pues este material, La cura del pecado, te ayudará a esclarecer estas y otras dudas. Tú puedes solicitarlo a través del sitio que aparece en pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Solicitas estos datos, nos dices, yo quiero este material y con muchísimo cariño te lo haremos llegar. La cura del pecado. Entra al sitio que aparece en pantalla, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Este material es completamente gratuito gracias al aporte que recibimos de nuestros amigos Ángeles de Esperanza. Muchas gracias, Carola. Excelente regalo. Yo también quiero tener ese regalo de parte de Nuevo Tiempo de Destaques y espero que aproveches esta oportunidad. Llegamos al final de nuestro programa. Hoy estamos hablando acerca de las cefaleas, la migraña, ese dolor de cabeza. Nos acompaña el doctor Jairo Céspedes, neurocirujano. ¿Qué podemos decir para nuestros amigos, doctor, ese mensaje final para que la persona que está escuchando el programa hasta pueda generar tal vez un cambio de estilo de vida para prevenir y no llegar a esa instancia mayor que ya son los problemas más complejos? Sí, Sami, quizá como en todo, ¿no? Haciendo algunos reajustes, ¿no? En el estilo de vida van a ser totalmente beneficiosos, ¿no? Para quizá de alguna manera reducir las posibilidades de que tengas un dolor de cabeza. Y eso tiene que ver con lo que mencionamos, el gestionar, ¿no? El estrés. Hoy por hoy hay muchas
terapias tan simples como el ejercicio físico, o quizá la meditación, la alimentación saludable, el no pasar muchas horas de ayuno, ¿sí? El conciliar las 6 u 8 horas diarias de sueño, ¿sí? Creo que son algunos pequeños reajustes o cambios en la alimentación, como evitar los alimentos estos que comentaba hace un principio, los alimentos procesados, las conservas, que son ricos en productos químicos como el glutamato o los nitritos. Ya vas a tener una gran parte, digamos, ganada por lo menos de las medidas preventivas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que recomendar, ¿no?, a la población que ante un dolor de cabeza crónico, y entiéndase por crónico, un dolor de cabeza que pasas la mitad del mes con dolor de cabeza y que por lo menos te dura más de un mes, y tendrías que ir a consultar a un médico, ¿no? Porque muy probablemente, o por lo menos para descartar que no haya alguna causa secundaria, ¿no?, de dolor de cabeza, que ese sí sería una situación muy distinta, ¿no?, Claro. para abordar. Exacto. Excelente. Exacto. Muchas gracias por toda esa recomendación, doctor, por toda esa información valiosa, Carola, ¿no?, a poner en práctica, porque estamos hablando de nuestra salud, ¿no? Y creo que la persona que padece de este problema, hasta podríamos decir que no es una persona que vive feliz, ¿no? Imagínense tomando medicamentos, pasando ahí la mitad del mes o una semana con dolor de cabeza, así que amigos, a tomar en cuenta. Doctor, muchas gracias por estar Muchas gracias, hoy con Samuel. nosotros. Muchas gracias, Carola. Gracias, Jairo, y esperemos que podamos tomar en cuenta si yo tengo que hacer cambios en mi estilo de vida en general, hay que hacerlo, Samuel. Hay que Totalmente, hacerlo. Carola. Totalmente. Agradecer también a todos nuestros amigos que se dan una cita para aprender con nosotros. Hoy no ha sido la excepción. Si tal vez no has visto todo el programa, ingresa a ntplay.com, donde es el sitio oficial de Nuevo Tiempo, y están todos los programas que nosotros tenemos acá en Destaques. Quedan grabados, ¿verdad? Tú solamente pones Destaques y te van a salir todos los programas. Con nosotros será hasta un siguiente. Espero que sigas disfrutando de la compañía de Nuevo Tiempo. Mañana estaremos regresando con otro tema interesante que tú no te lo puedes perder. Con nosotros será hasta un siguiente programa. Que Dios te bendiga. Chao, chao.